Bueno, ya están en nuestros estudios Aldo Abraham, economista de la Fundación Libertad y Progreso, Federico Poli, economista, y Miguel Ángel Boyano, director de Carta Financiera. También está Enrique Zuleta Puceiro, consultor político. A ver, de los pronósticos que vimos, algunos que dicen 3-4% de crecimiento, hasta el propio BIM diciendo puede crecer 5% si reactivan fuerte la obra pública, a la idea de, no, miren, un rebote muy moderado, que tienen algunos economistas. A ver, ¿cómo se definen? Aldo Abraham. Yo creo que cuando vos analizás las opiniones que escuchamos hace un rato, lo que definís es por qué piensa cada uno que va a crecer uno 5% y el otro apenas un rebote de gato muerto. Y yo creo que la base es que los que piensan que va a crecer mucho el año que viene creen que eso va a suceder por un gasto público, sobre todo en obra pública, que va a impulsar la economía fenomenalmente, ¿no? Los otros, lo de la otra punta, que te hablan de rebote, lo que ven es que eso no es así. Y por otro lado también lo que están diciendo es, ojo, porque hace 4 años que venimos con un año de recesión, un año de reactivación, un año de recesión, un año de reactivación. ¿Quién te garantiza que ahora no nos viene el año de reactivación y después hay que ver cómo se sostiene esto? Y ahí el problema es la inversión, fundamentalmente, ¿no? Que llegue de una buena vez la inversión, y la verdad es que se vuelve muy difícil. Cuando vos a los inversores lo que le das es la señal de que a partir del año que viene vas a volver a aumentar la carga tributaria sobre el sector productivo argentino. Y ahí es donde yo veo que este gobierno se está equivocando. No es el sector público el que hace crecer una economía, porque en definitiva el sector público, para poder aumentar su gasto, lo que termina haciendo es quitarme a mí capacidad de consumo como contribuyente, a los inversores capacidad de crédito, pues se está chupando todo el crédito doméstico. Cuando vos hablás de tasas de interés altas, no es casualidad. Con algo hay que financiar semejante déficit fiscal, ¿sí? El año que viene, ¿no?, vamos a ver un gasto público creciendo el 22,4%. ¿Qué necesidad hay? Toda la discusión de el impuesto a las ganancias que hemos visto en esta semana se hubiera resuelto simplemente haciendo crecer el gasto público 21%. Y mirá la discusión que estamos teniendo. Es sacarle plata a la gente para que gaste el Estado. Imposible que Aldo eso Abraham genere entonces está más cercano a los que plantean un rebote tenue, si no logramos relevante. Si no logramos ver cuál es el problema de fondo, que es que así no vamos a atraer inversores, sí, sin lugar a dudas. Federico Poli. Mira, claramente yo creo que lo que nos tendríamos que estar preguntando hoy en la Argentina, quienes vamos a pronosticar el futuro, es cuáles son las causas de este estancamiento que ya lleva 4 años, desde 2011. Digo esto de que subimos, bajamos. Ahora, cuando mirás la industria no vino subiendo, bajando. La industria desde el 2012 cayó 2,3%, en el 2013 tuvo un pequeño repunte 1,4%, en el 2014 bajó 2,6%, en el 2015 bajó 0,8% y este año cae 5,4% acumulado a octubre. Es decir, que la industria se desplomó. Entonces, lo que digo yo es, si le sumamos esta situación, ¿por qué esta situación del sector industrial? Por el tipo de cambio. Digo, acá hay un atraso cambiario que no se terminó de corregir, que está un poquito mejor que lo que dejó Kicillof, pero que no se terminó de corregir, pero además con una economía un poco más abierta, donde lo que estás viendo es destrucción de empleo y destrucción de pymes. Entonces, yo te digo, mientras nosotros no resolvamos el tema de tener unos precios relativos distintos, bueno, tenemos el riesgo de entrar en estos procesos de caída y de estancamiento secular. Si el año que viene crecemos, rebotamos lo que caímos este año, bueno, puede ser. Ahora, ¿eso qué significa? Puede ser y puede no ser. ¿Por qué puede no ser? Porque, digo, todos están descontando que va a ocurrir lo que pasó durante el populismo. Y cambiamos el régimen de política económica. Digamos, quitamos la represión financiera, quitamos la represión comercial, hay un mayor desempleo, que se suma, hay índices de pobreza inaceptables, etcétera, etcétera. Cuando yo les doy un dato respecto al tema del empleo. El empleo que mide, más que el dato de desempleo que tiene que ver con la tasa de actividad que varía, lo que hay que mirar es la tasa de empleo a tiempo completo. Esa tasa de empleo a tiempo completo es la que más indica el nivel de actividad. Bueno, esa tasa a tiempo completo, el año pasado, digamos, entre el 2014 y el 2016, porque el 2015 no tenemos medición, cayó entre 3 y 4 puntos. Hoy es del 34-35%, que es el nivel del 2003-2004, cuando empezó la recuperación. Entonces, lo que digo es, ojo que el push de demanda
de hacer el atraso cambiario el año que viene mayor que el que tenemos este año, aumentar los ingresos, a lo mejor eso va en más ahorro y va digamos, en compra de dólares y no va al consumo, digo. Entonces, podemos no rebotar, y si rebotamos, lo que digo es, los transables están destruidos. Toda la industria, no hay un sector en la industria que tenga rentabilidad, excepto algún sector agroalimentario vinculado con el complejo agroexportador. Pero nada más, es decir, esta situación es muy peligrosa, es mucho más peligrosa de lo que se está mirando. A ver, miren qué Boyano. Yo estoy también dentro de los que piensan que el crecimiento sería más bien moderado. Me parece que es un crecimiento eventualmente artificial, justamente fogoneado por gasto público. Y hay 3 elementos que tengo para destacar. No da ninguna impresión de que se esté cambiando el escenario para la inversión. No hay ningún incentivo, nada que lo favorezca. Yo subrayo, y lo he hecho varias veces en Plan M, la cuestión del costo laboral, que es lo que necesita que Argentina pueda tener un crecimiento genuino de trabajo a través de las pymes, que son el 80% del empleo. Si vos seguís teniendo una carga tan dramática para las pymes, no vas a tener ese crecimiento genuino de empleo. Y por último, me parece que hay que empezar a tener en cuenta que el contexto internacional podría complicarse, no solamente por suba de tasas, sino que también China se está complicando. No sé cuán presente tiene la gente que hay una fuga de capitales masiva en China. Perdieron 1/4 de las reservas en los últimos 2 años, y eso le puede pegar a la soja, y cuando eso le pega a la soja, a la Argentina le hace mal. Entonces hay que ver las cosas también en términos dinámicos, y no soy muy optimista en ese sentido. A ver, lo que uno visualiza, ¿no? Viendo las distintas posiciones de los economistas respecto al futuro y al presente, es que el gobierno recibe críticas por partida doble. Recibe críticas de un sector de economistas que dicen no hizo el ajuste fiscal, no liberó con señales a la inversión, y recibe también críticas de economistas que dicen, miren, acá tiene un atraso cambiario muy grande, sigue metido en una lógica de lo que pasó en los últimos años. Está bien que le dé algún impulso al sector público, pero con eso no basta. Y lo que dicen en el gobierno es, mire, estamos haciendo el primer experimento de salir de una situación de alto déficit fiscal con atraso cambiario sin las crisis de otra época, que se traducían o en un ajuste fiscal muy fuerte o en una devaluación muy pronunciada. Es un experimento del famoso gradualismo. Ver si vos podés ir llevándola sin devaluar lo que algunos dicen que es necesario y sin hacer el ajuste que otros dicen que es necesario. Básicamente porque plantean que no hay margen político. Digamos que el gradualismo no es un acto de fe del gobierno de Macri, sino es un acto de pragmatismo, de reconocimiento de la realidad política. Vamos a hablar también con Zuleta Puseiro. Creo que el escenario político para el año que viene y económico se cierra con los pronósticos de lo que pueda pasar con la inflación, con el dólar y con los salarios, que son las variables claves que de alguna manera configuran lo que pueda pasar con el crecimiento. Y creo que hay un AO y un DO, ¿no? Un antes de octubre y un después de octubre en los pronósticos de los economistas. Maxi, ¿me dejas agregar algo a lo que comentaba Claudio? En el contexto internacional, aparte de la suba de tasas que se espera por parte de la FED, que anunció que iba a tener más subas de lo que se esperaba, estás teniendo otra cosa con Trump, de lo que se conoce con el mercado del eurodólar. ¿No? El mercado del eurodólar son todos los dólares que están fuera de Estados Unidos. Trump, una de las cosas que está intentando hacer es incentivar la repatriación de todos los dólares de empresas americanas que hoy, por lo menos con el régimen de Obama, si quisieran reingresar a Estados Unidos tendrían que pagar una alícuota impositiva de la orden del 35%. Trump le está proponiendo pagar una alícuota del 10%. Si eso sucediera, vos tendrías que todavía el mercado de eurodólares, que es todos los dólares que están fuera de Estados Unidos, tendría más presión porque habría una nueva entrada de dólares a Estados Unidos. ¿A dónde voy con esto? Es que es muy probable que tengamos un 2017 con un superdólar, con un dólar subiendo todavía más, y que lamentablemente como Argentina
va a tener financiamiento externo. Eso agrave el atraso cambiario. Eso agrave el atraso cambiario. Y la pérdida de competitividad. La pérdida de competitividad que hablaba Federico, que efectivamente vos tenés la industria enormemente golpeada por el problema del tipo de cambio real. Ahora vuelvo al tema del dólar, porque me parece que es interesante también a ver qué piensa el gobierno respecto de esto. El gobierno venía con la idea de que Argentina no debía volver a la vieja receta del atraso cambiario para frenar la inflación. Pero tampoco es que está haciendo demasiado, porque sabe que si trata de que el dólar repunte un poquito, eso puede significar más inflación en una economía que todavía no termina de arrancar. Y doy el ejemplo de las últimas semanas. Desde noviembre, después del efecto Trump, la compra de dólares en la Argentina, que ya venía haciendo $1.000 millones billete por mes, venía fuerte, se aceleró un poquito más. Está muy muy fuerte. El dólar subió 5% prácticamente en noviembre, pero después no hubo subas adicionales, porque si bien la demanda de dólar billete está muy fuerte y los dólares de los argentinos se gastando en el exterior, está ingresando muchos dólares del blanqueo, muchos dólares del 10% necesario para pagar el blanqueo en el exterior. El Banco Central podría comprar esos dólares y generar que el dólar siga subiendo un poco más, pero evidentemente no lo está haciendo, entre otras cosas porque quiere un dólar más calmo, digamos. La idea de que después tendría que sacar esos pesos. Bueno, si compra esos pesos, tendría que aumentar su problema de las LEVAX, porque los tiene que esterilizar. Por eso no lo hace. Maxi, está bien. Digamos, son decisiones de política, económica. Pero es un error pensar, como dijo Sturzenegger, que no importa comprar con LEVAX reservas, que es lo que te decís que debería terminar haciendo, porque eso implicaría que vos deberías devaluar tu moneda o hacer subir el tipo de cambio al mismo ritmo de lo que estás pagando de tasa de interés. Y más todavía, porque hoy supera el valor de las LEVAX, supera el valor de las reservas, como decir 10%. O sea, deberías estar más por arriba de la tasa de interés. Acá la discusión básica, el Banco Central terminaría fundiéndose. Está bien, pero la discusión básica es si alguien ve alguna crisis en el horizonte el año próximo. Si el Banco Central llega a ver que puede haber una crisis próxima, cercana, que corte el financiamiento de la Argentina, y debería estar comprando reserva a lo loco, como pueda, como le recomendó el FMI. La misión que vino del Fondo Monetario le dijo: ustedes tienen que comprar reserva, compren reserva, acumulen reserva. ¿Por qué? Porque las reservas son el reaseguro si hay una crisis. El tipo de cambio flotante, la idea de que se corta el financiamiento y el dólar salta, bueno, en todas partes del mundo funciona, menos en la Argentina. Y eso lo podés morigerar si tenés reserva en el Banco Central. Pero bueno, no quiero entrar en esta discusión. Evidentemente el Banco Central está confiando, y el gobierno está confiando, de que el año que viene va a tener el financiamiento necesario para refinanciar los vencimientos de deuda, para atender la demanda muy fuerte que hay de dólares de los argentinos y demás. Maxi, a mí me parece que lo sustancial de esto que estamos discutiendo es si estamos de acuerdo en el diagnóstico de que el problema de la Argentina es la falta de competitividad, el atraso cambiario. Después vemos qué se puede hacer y cómo lo hacemos, pero quiero decir, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es este. Yo te digo, porque las discusiones que escucho en la Argentina son las lamentables discusiones del pasado, de los productos argentinos transables son caros en dólares. Y sí, señor, eso es el atraso cambiario. Hoy no tenés un solo segmento de la industria manufacturera que sea competitivo. Te doy el caso. Es el atraso cambiario, pero también es, como cuenta siempre Claudio Suchovicki, los impuestos, el costo de financiamiento. Sí. Ver, todo eso, pero no cabe la menor duda que es una cuestión de competitividad. Ahora, ¿por qué tenés el problema de competitividad? Lo tenés justamente porque un sector privado, tenés un sector privado que cada vez tiene que cargar con más piedras, que eso es el gasto público, para correr una maratón. Siempre va a perder nuestro sector privado. Y por el otro lado, vos decís, bueno, ahí el dólar es barato, pero para financiar ese mismo Estado estamos trayendo un montón de dólares de afuera, los volcamos al mercado doméstico y el dólar es barato. Fíjate que todo ronda al tema del gasto público. O sea, tenemos un gasto público que es excesivamente alto para nuestro país, que obliga al gobierno a decirnos que a partir de ahora hasta nos van a aumentar la carga fiscal, tanto el gobierno nacional como todos los gobiernos provinciales y municipales, y que se va a seguir chupando el crédito de la economía, y con todo eso pretenden que los consumidores, los productores produzcan y consuman más. Es imposible. Pero yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Lo que decís, los costos comerciales, de logística, de impuestos, obviamente que están metidos en los costos de producción. Ahora, dado esos costos hoy, mientras haces las reformas microeconómicas, que hay que hacerlas,
colocame el tipo de cambio para que sea competitivo, porque ¿sabés qué? Eso ya lo vivimos en los 90, lo vimos en el 78 con Martínez. Sí, ya vivimos el tipo de cambio atrasado como disciplinador de la productividad empresarial. ¿Sabes lo que te genera? No te genera alto desempleo y te gobierno, genera... Bueno, es el resultado porque bueno, justamente estás financiando un exceso de gasto fenomenal. Yo digo cuál es la realidad. La realidad es que hoy tenés un problema de atraso cambiario y Sí, que pero hoy, no para moderar que hoy en el 2006 un libro en Argentina te costaba la mitad de lo que te costaba en España, hoy te cuesta 10-20% Pero más. si vos subís, Bueno, si vos ¿qué? hacés subir el tipo de cambio. cambio, claramente lo único que vas a hacer es tener más inflación. Yo te estoy hablando Lo de cual, tipo, yo te estoy hablando en de tipo términos de valor real del estoy- dólar, de poder te adquisitivo estoy del hablando- dólar en la Argentina, no variaste Yo- nada, yo te- porque no modificaste el problema de Maxi, fondo. lo que mismo- justamente lo mismo- el exceso de financiamiento a ver, externo. lo mismo decían en la convertibilidad, que el pass-through era 1. En la A convertibilidad ver, en el año 2000 no se podía evaluar. Estamos con cuestiones Evaluamos técnicas, tratemos de que todo el mundo entienda. 300%. A ver, Claudio Suchovicki, y quiero la opinión de Zuleta, Sí, en justo este escenario económico, se la- ¿qué pasa con la política? Se la voy a dejar picando, porque finalmente creo que la respuesta de esta discusión en el fondo es política. Porque A ver. si siempre vivís con un déficit enorme y siempre tenés que financiarlo afuera, porque no recreás un mercado de capitales local, un mercado de capitales interno, donde te pueda financiar internamente en tu moneda, es difícil que salgas adelante. Podés rebotar un año, pero después no vas a salir adelante. ¿Y por qué digo que es político? Porque gran parte de la política cree que el mercado de capitales es timba, que el que hace un plazo fijo es un especulador, que el que invierte en pesos no lo merece hacer y hay que ponerle impuestos. Insisto con lo mismo, lo que tenemos que fomentar es el ahorro interno, la inversión, y para que eso suceda hay que incentivarlos, no castigarlos. No son timberos, no son especuladores. Y la política no tarda un segundo en subirse los sueldos o en pagarse los parlamentarios o etcétera, y discute hábilmente a quién le tiene que cargar impuestos y siempre al sector privado. ¿Le hay riesgos económicos que se corte el financiamiento y que todos los pronósticos de dólar, inflación, crecimiento varíen drásticamente? Y el riesgo político, y el riesgo político, a ver. Yo, digamos, creo que el riesgo que se indica del Salne Stop lo indica el Fondo Monetario en la Vamos a hablar revisión. en castellano. Bueno, del corte del financiamiento. Del freno Del financiamiento. abrupto del financiamiento. Exactamente. Sí. El Fondo Monetario lo marca en la revisión que hace la economía argentina y dada las circunstancias de la emergencia de Trump y demás, es un riesgo cierto. Yo a lo que se mencionó agregaría el riesgo de que haya un mayor atraso cambiario y que la industria siga sufriendo más y que haya más desempleo y que la economía no pegue la ¿Puede vuelta. estar el riesgo? Exactamente, eso es lo que quería preguntar. ¿Puede estar el riesgo que hasta ahora nadie evalúa, porque en los últimos años siempre ha sido así? En el año electoral, y bueno, arranca como sea la economía con el consumo, con el dólar atrasado, Con la obra pública. con la obra pública. ¿Puede estar el riesgo de que esa recuperación, que ya se está viendo en el campo, ahora nos va a contar Carlos González Prieto, pero que no llegue, que efectivamente El cambio de al régimen. bolsillo no Lo que llegue? pasa es que vos tenés que ver por qué está ese riesgo. Fundamentalmente, nosotros los economistas venimos postergando, primero era en el segundo semestre salimos, ¿sí? Después en el último trimestre salimos, y hasta ahora no salimos, ¿no? Ahora es el primer trimestre del año que viene, ¿no? Y lo único que vos estás viendo que hoy realmente se reactiva, y en eso coincido con lo que decían hace un rato, es el campo. Y no es casualidad que es el único sector de la economía que se ha reactivado y por lo tanto le ha puesto un piso a la caída del nivel de actividad. Porque es el único sector al que vos le bajaste la presión tributaria. Eso yo creo que debería ser una señal. El tipo de cambio real. ¿Sí? Sí, a todos los demás también, y sin embargo se pero siguen le quitaste- cayendo. le quitaste Pero a las los que le retenciones. quitaste fundamentalmente es una enorme presión tributaria. Si no vemos ese detalle, yo creo que no vamos a ver más que un rebote, justamente porque lo que hay que Está bien, hacer para pero que ya se habíamos reactive el dicho resto, que va a haber un rebote. La pregunta es el riesgo, porque si Pero- no llega hasta ese rebote, Maxi, y ¿cómo que tenés pasa? un riesgo Maxi, político lo que estoy- enorme. ¿Cuánto va a estar la gente Lo que aguantándose te decía con es esta el situación? cambio de régimen de política económica hace que haya filtraciones de la demanda. Digo, la gente hoy puede ahorrar en dólares. Yo doy un Durante- ejemplo típico, la clase media. La clase media que en los años electorales de 2013 y 2015, con sus dólares, que en el paralelo valían en el 2013 10 pesos y el oficial estaba a 5 o 6 pesos. Y en el 2015 valía 15 pesos en el paralelo y en el oficial estaba a 9 pesos. Bueno, tenían un efecto riqueza por los dólares en el paralelo. Lo vendían y por ahí compraban un coche,
o hacían algún tipo de construcción o algún tipo de reforma en la casa. El cepo te llevaba a que los dólares tuvieran en el paralelo un poder adquisitivo, un efecto de riqueza sobre un sector de la clase media, que como no tenía otra cosa que hacer, digamos, para utilizar esos ahorros, terminaba o comprando un bien durable en el 2013 o comprando material de la construcción o construyendo algo. Hoy, esa clase media que compró los dólares en el 2015 o en el 2014 a 15 pesos, hoy equivale a un dólar de 21 o 23 pesos. Y no quiere largar los dólares. Porque dice, ¿para qué voy a largar los dólares? Pierdo capital. Pero además si yo compré los dólares a 21 o 23 pesos del valor de hoy, ¿por qué los voy a vender hoy a 15 o a 16? Espero. Sigo refugiado, además veo la situación no arranca. A ver. Sí, yo coincido que me parece que tengo 3 riesgos que anoté. El principal es que se intensifique el atraso cambiario, porque justamente la política que tiene el gobierno para atacar la inflación es una política de tasa de interés y de endeudamiento afuera. En la era acá, vos financiabas con pesos y tenías justamente que el dólar se te iba para arriba y, por ejemplo, la construcción no echaba a la gente que echa hoy, y se construía porque depende mucho, hay mucho de construcción en negro. Pero después también creo que no encarar algunas reformas de fondo, que en definitiva es baja de impuestos, pero liberar a la pyme. La pyme tiene cada vez más problemas y yo creo que debiera pensarse seriamente en tener un régimen especial para que los costos de la pyme bajen finalmente. Y el último que marqué también tiene que ver con la credibilidad. Fíjate que cuando vos tenés un gobierno que sabe que si levanta la mano le prestan plata afuera, y tenés aprietes de todo tipo. Ahora apretan los piqueteros, apretan los bancarios, apretan todos, porque es la letra del tango, el que no llora no mama. Entonces, todo el mundo busca paros de todo tipo, y eso tiene un gran problema fiscal también. A ver, entonces, y la pregunta es, en el 2017, si va a ser una recuperación económica con creación de empleo, que me parece que es un dato fundamental también cuando estamos evaluando del escenario político y el escenario económico. O si va a ser, como en los últimos años, una recuperación del año electoral sin creación sustancial de empleo. Me parece que ese dato es fundamental, ¿no? Para ver después el efecto multiplicador que tiene en el resto de la economía. Tiene que haber, vuelvo a insistir, algún tipo de mejoramiento para las pymes, llamémosle reforma laboral, el nombre que le quieras poner, pero para que a un empleado le lleguen 10.000 pesos, si el empleador tiene que poner 16.300, tenés un problema enorme. Ese costo laboral es gigantesco y te pone un gran déficit de competitividad con el resto de América Latina. Hay sectores con un gran nivel de capacidad instalada ociosa. Así es. Y tenemos otro problema. Alrededor del 40%, con lo cual puede haber una recuperación. Así es. Sin contratación de empleo. Y en todo caso con mayor cantidad de horas extra y demás. Pero ojo que el tema del empleo el año próximo, obviamente no se va a resolver el año próximo, pero es un interrogante. Sí, un tema que te diría que yo creo que los empresarios y gremialistas tienen que tener mucho cuidado es con las discusiones salariales el año que viene. Porque claramente el Banco Central tiene todos los instrumentos hoy como para tener una inflación de menos de 17% el año que viene. Si eso fuese así, ¿sí? Estamos en 1,5% mensual. Sí, pero ojo. Promedio. Bien lo planteaba. El año que viene con 1,3 ya conseguiste menos de 17%. Si lo llega a conseguir y los empresarios y sindicalistas empiezan a negociar salarios pensando que es 22, 23, 24, lo que va a pasar es justamente que vamos a tener muchísima menos creación de empleo con el mismo nivel de reactivación. Sí, y ojo que lo planteaba Santangelo. Va a quedar recontra caro el empleo. Lo planteaba Santangelo en las consultas a los economistas, decía, ojo que hay un dilema del gobierno. Si el gobierno se empecina en que la inflación sea menor al 17% y pone todos los instrumentos volcados a eso, bueno, no va a tener un crecimiento del 3-4%, como decir, hay un dilema que tiene que resolverse políticamente, me parece que se ha resuelto, pero todavía está el interrogante si esa decisión política de privilegiar el crecimiento económico efectivamente surte efecto.